características, su forma de conexión, sus curvas de regulación. Y después pasaremos a los motores. Como ustedes recordarán, existe en la parte superior derecha, hay un dibujito que sería el circuito equivalente, desde el punto de vista electrotécnico, de un motor de un generador de corriente continua, que no sería más bien que un generador de Thevenin, ¿no? Un generador de tensión pura, más una resistencia en serie que representa todos los elementos resistivos que tiene el rotor. Y como aditamento, al costado se encuentra el campo con una resistencia variable, indicando de que variando la resistencia se varía la corriente de campo y con ello la tensión en el inducido del motor. La ecuación que gobierna la tensión del inducido del motor, si ustedes la recordarán, seguro, pues se la he repetido varias veces, es la fuerza electromotriz SUA, es una constante K por phi por omega m. Ahora, por lo tanto, SUA es directamente proporcional al flujo de la máquina y a la velocidad de rotación de ella. ¿Cómo se relaciona el voltaje interno generado con la corriente de campo de la máquina? La corriente de campo en una máquina de corriente continua produce una fuerza magnetomotriz de campo, es decir, F es N sub F por I sub F. Esta fuerza magnetomotriz produce un flujo en la máquina de acuerdo con su curva de magnetización. Que la curva de magnetización depende del material con que está construido el motor que estamos analizando y también del entrehierro que existe entre los polos y el rotor. Debido a que la corriente de campo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz y puesto que la fuerza electromotriz SUA también lo es respecto al flujo, se acostumbra a representar la curva de magnetización para una gráfica SUA en función de la corriente de campo para una velocidad omega 0. Tienen que observar de que la fuerza electromotriz también depende de la velocidad. Así que si queremos realizar un ensayo que nos represente la curva de magnetización a determinada velocidad, es necesario que la velocidad se mantenga constante. No es ningún problema cuando la máquina está descargada, porque entonces el motor que impulsa el generador no hace mucho esfuerzo, sino que suple las pérdidas de fricción. Entonces, poniendo el conjunto en marcha a una velocidad constante, omega 0, se puede obtener la curva de magnetización que está representada en la figura 8.3. En el caso particular de este diagrama, como la corriente de magnetización en amper es igual a es decir, puedo ponerlo en función de la fuerza magnetomotriz, o sea que sería el número de espiras por los amperes que circula por la corriente, es decir, los amperes que circula por el bobinado. También lo puedo poner en amperes directamente. Y el eje de ordenadas, como es tensión, lo puedo poner tensión o puedo poner también flujo, porque la tensión es SUA. Si mantengo omega sub m constante y la constante K depende del motor, SUA es igual a flujo. O sea que la curva de magnetización se puede poner de varias maneras. En la otra hoja, entonces la curva de magnetización mantenemos la velocidad del motor constante, o sea que el número de revoluciones es igual a N0, y se obtiene una curva
como la que está indicada ahí, que es muy parecida a la curva de magnetización del material con que está construida. Digo muy parecida porque en realidad la curva es un poco más aplanada porque es la suma de la curva magnética más la componente que agrega el entrehierro. Recuerden que el entrehierro es una componente, es una línea recta que está muy cerca del eje de abscisa y que cuando lo sumamos a la curva de magnetización aplana un poquito la curva del material magnético con que está construido el motor. De cualquier manera, acá tenemos una curva de magnetización, SUA, en función de I sub F. Si quisiéramos tener varias curvas para distintas velocidades, no habría ningún problema, podemos hacer la misma representación, manteniendo distintas velocidades cuando computamos los valores de la tensión SUA y la corriente I sub F. Y tendríamos estas curvas que se encuentran a la derecha. Por supuesto, hay que recordar de que hay que mantener, para construir estas curvas, hay que mantener la velocidad con precisión, porque cualquier variación o pequeña porcentual se va a repercutir en la curva de tensión. Como los motores y generadores están diseñados para operar cerca del punto de saturación de la curva de magnetización, es decir, en la rodilla de la curva, esto implica que a menudo se requiere relativamente un gran incremento de corriente de campo para obtener un pequeño incremento de SUA cuando se opera casi a plena carga. Es decir, llega un momento que la curva de magnetización empieza a ponerse plana y ya no tiene más valor técnico, o sea, porque la máquina no se puede utilizar ahí. O sea que bueno, el límite con que calculamos la curva de magnetización es hasta que nos adentramos en la curvatura que origina el material magnético. Pasamos a la 4. El circuito de ensayo sería el que muestra la figura. La máquina se impulsa a velocidad constante para diferentes valores de la intensidad de excitación, obtenidos variando la resistencia R sub E. Me salió mal. La máquina se impulsa a velocidad constante y para diferentes valores de la intensidad de excitación E sub E, obtenidos variando la resistencia RCP, se obtienen diferentes valores de tensión en los bornes que se miden con un voltímetro de gran impedancia, para que la intensidad en el inducido sea prácticamente nula y así, teniendo en cuenta la ecuación 421, la tensión será K por phi por N. Los valores obtenidos se representan gráficamente, E sub I o E sub A en función de su E, obteniéndose una curva similar a la representada en la figura 4.2. Que no sé si exactamente tiene este número en la figura porque esto lo tomé de otro, o sea, corriente de excitación cero, existe una tensión muy pequeña distinta de cero, que es debida al magnetismo remanente que existe en el estator. Como el estator está excitado con corriente continua, cuando dejamos de alimentarlo, el estator queda con una prepolarización muy pequeña, resultado de la histéresis del material magnético, y entonces esto hace que el rotor, mientras cuando gira con corriente I sub E cero, produzca una pequeña tensión. A medida que se aumenta la corriente de excitación, también lo hace la tensión inducida en una forma casi lineal, o sea que es la que corresponde a la parte inicial del campo magnético, de la curva magnética, que prácticamente al principio es lineal, como corresponde a la respuesta lineal que tendrá el circuito magnético. Para valores elevados de I sub E,
el incremento de SUI es cada vez más pequeño, por lo tanto la respuesta no es lineal, ya que el circuito magnético está entrando en la zona de saturación. El circuito para la medida es un voltímetro, un generador, que acá se le ha dibujado un eje, que es el encargado de accionar el generador de un motor, que puede ser eléctrico, una turbina o puede ser un motor a explosión, que se encarga de accionar el generador. La resistencia R sub I es la resistencia interna del generador. Como la tensión la tomamos al circuito abierto, está el voltímetro, y para medir la excitación tenemos la bobina de excitación, que está construida en el interior de los campos, una resistencia R sub E que es propia del bobinado del campo, y una resistencia externa que utilizaremos para variar la corriente de excitación. Ahí, para empalmar los distintos diagramas, le puse que I sub F es igual a I sub E. Pero bueno, esto es muy sencillo, no hay problema. En la otra hoja, entonces, acá tenemos una curva de magnetización y hemos puesto en evidencia de que para excitación I sub E igual a 0, la tensión no se hace nula, consecuencia del magnetismo remanente que queda en el núcleo de los campos. Pasamos a la siguiente. Si se realiza el ensayo a otras velocidades, se obtienen curvas similares a las anteriores. Por encima, si la velocidad es mayor, y por debajo, si es menor, tal como se observa en la figura 4.3. La relación entre las tensiones inducidas a dos velocidades distintas para la misma intensidad de excitación se puede obtener a partir de la 347, teniendo en cuenta que el flujo por polo es el mismo, o sea que podemos plantearnos una ecuación de proporcionalidad muy sencilla, que E sub I1 a E sub I2 es igual a la razón de las velocidades, N1, N2. La expresión 4441 permite obtener, a partir de una curva de velocidad constante, las curvas correspondientes a otras velocidades distintas, simplemente aumentando las razones, es decir, construyendo las otras curvas, buscando los puntos por esta relación sencilla. Si conocemos una, podemos conocer otra a cualquier velocidad, simplemente construyéndola por una extensión de la curva que tenemos y aplicando esta relación E sub I sobre E sub I2, N1, N2, podemos obtener otras curvas sin necesidad de medirla. Seguimos. Si queremos también, podemos o puede representarse una curva que es general a todas las velocidades y simplemente se obtiene normalizando en el eje de ordenada, se pone la tensión I sub I sobre N, que es K por phi. O sea que directamente lo que se representa en ordenadas es K por phi, y como phi es el flujo que existe en el interior del motor, si ponemos en las abscisas la excitación con que excitamos los campos del motor, obtenemos la curva de magnetización del motor. Como siempre, es una sola, pero podemos, como está normalizada, es válida para todas las velocidades. Y además, de nuevo podemos observar que en el origen
no arranca del origen debido a la polarización residual que existen en los núcleos de los campos. Cambiando. Bueno, introducción a los generadores de corriente continua. En realidad, CD son máquinas que se utilizan. Los generadores de CD son máquinas que se utilizan como generadores. Como se puntualizó con anterioridad, no hay diferencias reales entre un generador y un motor, excepto en la dirección del flujo de potencia. En este caso, la potencia entra por el eje y sale por los terminales de las escobillas, que es la parte de la cual nos podemos conectar al rotor. Hay 5 tipos principales de generadores de corriente continua que se clasifican de acuerdo a la forma que se produce el campo. Está el generador de excitación separada. El flujo del campo se deriva de una fuente de energía, acá dice potencia, pero me parece que es mejor decir energía, de una fuente de energía separada independientemente del generador en sí mismo. O sea que el campo puede ser un conjunto de batería, puede ser otro generador, pero en realidad no tiene nada que ver con el circuito eléctrico de la armadura de este generador. Es una fuente externa que la podemos regular, seguro, pero no tiene nada que ver. No, es decir, está separada eléctricamente, no tienen ninguna relación. El generador en derivación, que el flujo del campo se deriva de la conexión del circuito de campo directamente a través de los terminales del generador. En el caso 2, la corriente que circula por los bobinados del campo se toma de la salida de la máquina, de la parte activa de la máquina, es decir, de la salida de la máquina. El generador en serie, el flujo del campo se produce por la conexión del circuito de campo en serie con el inducido del generador. Es decir, que también estamos tomando energía de la parte de salida para alimentar el campo. Pero en vez de tomarla en paralelo, la tomamos en serie. El generador compuesto acumulativo es una combinación. En él están presentes tanto el campo en derivación como el campo en serie y sus efectos son aditivos. Y el generador compuesto diferencial es el que se encuentra tanto el campo en derivación como el campo serie, pero sus efectos se restan. O sea que estas son las 5 combinaciones que se pueden hacer entre el campo, es decir, conectando el campo de distintas maneras, para obtener distintos tipos de generadores que cada uno de ellos tendrán sus propiedades. Estos tipos de generadores de corriente continua difieren en sus características en los terminales, voltaje corriente y por lo tanto en las aplicaciones en las cuales son adecuados. En la hoja siguiente, bueno, de los generadores de corriente continua, para compararlos entre sí, bueno, se compara el voltaje, la potencia, la eficiencia y la regulación de voltaje. En realidad, un valor importante que es útil para cuando lo vamos a tener que utilizar a un generador, sin importarnos qué tensión tiene y qué carga tiene, lo que a nosotros nos interesa es la regulación de voltaje, que es el voltaje sin carga, o sea, el voltaje en vacío, menos el voltaje a plena carga, dividido el voltaje a plena carga por 100, que es la ecuación 839. Y en realidad es un parámetro de lo más importante porque nos va a indicar que a medida que carguemos el generador, cómo va a ir cayendo la tensión.
Bueno, abajo está escrito lo que yo ya le dije. Significa una característica descendente, o sea, porque se supone de que el voltaje a plena carga es menor que el voltaje sin carga. Entonces, la resta es positiva. Una regulación de voltaje positiva significa una característica descendente y una regulación de voltaje negativa significa una característica ascendente. Como ustedes se pueden imaginar, esto de tener una regulación de voltaje negativa es debido a si combinamos en el campo las características, es decir, tomando de distintas formas o con distintos bobinados desde la salida, excitamos el campo desde dos maneras distintas y entonces podemos lograr un voltaje negativo, una regulación de voltaje negativa. Todos los generadores son accionados por una fuente de potencia mecánica que normalmente se llama motor primario del generador. El motor primario de un generador de corriente continua puede ser una turbina de vapor, un motor diésel o incluso un motor eléctrico. En razón de que la velocidad del motor principal afecta el voltaje de salida de un generador y de que los motores principales pueden variar dentro de un amplio intervalo dentro de sus características de velocidad, se acostumbra a comparar la regulación de voltaje y las características de salida de diferentes generadores, suponiendo que los motores primarios de Ángel, ¿qué pasó? Llegó equivalente desde el punto de vista electrotécnico está a la izquierda, ¿no? Es decir, tenemos el campo y su resistencia propia de campo, y una resistencia de ajuste de una fuente externa que alimenta el campo. Y el circuito de armadura lo podemos representar como un generador de Thevenin y una resistencia en serie. Si la tensión es muy baja, podría tener influencia la caída en las escobillas. Entonces, si el generador es de muy baja tensión, la caída de las escobillas podría intervenir o ser importante o bueno, tener algún efecto. Entonces, se lo representa a la caída de la escobilla como una batería que tiene 1 o 2 volts, más o menos, de acuerdo a si hay que medir la caída de la escobilla, ¿no? Que va a depender del ancho y del espesor de la escobilla, de la presión y todo lo demás. De cualquier manera, para las tensiones habituales que utilizamos los generadores continua, la caída esa se puede despreciar. O sea que lo representamos al circuito equivalente sin las escobillas. Entonces nos queda el circuito de abajo, en donde tenemos que vamos a llamar B sub F a la tensión de alimentación con que alimentamos el campo. B sub T va a ser la tensión de salida en los bornes o en los terminales, B sub T. Y por ahí circula la corriente I sub L, o sea, la corriente de la carga. Para que circule tiene que existir una carga que no está dibujada. Y para este caso, de cualquier manera, como es una carga, I sub A va a ser igual a I sub L. En la figura 842 se puede ver, bueno, creo que es lo mismo que ya les dije. En la figura 842 se puede ver el circuito equivalente a un generador de corriente continua y en la 843 se muestra la versión simplificada del mismo. Son parecidos a los circuitos equivalentes de los motores. En realidad, esta frase corresponde porque el libro de Chapman da primero motores y después generadores. Entonces, esta frase viene de que nosotros damos primero generadores y después motores, y entonces esta frase queda desacomodada.
Son parecidos a los circuitos equivalentes de los motores de corriente continua, excepto que la dirección del flujo de corriente y la pérdida de escobillas son contrarias. Un generador de excitación separada es aquel cuya corriente de campo la suministra una fuente de corriente continua externa, separada. En la figura 844 se muestra el circuito equivalente de una máquina como esta. En la 844 hay que dar vuelta. Bueno, en este circuito el voltaje V sub T representa el voltaje real medido en los terminales del generador y la corriente I sub L representa el voltaje real medido en los terminales del generador y la corriente I sub L representa la corriente que fluye en los terminales conectados. No, la corriente que fluye a las líneas conectadas a los terminales. El voltaje interno generado es SUA y la corriente inducido es I sub A. Es claro que en un generador de excitación separada, la corriente del inducido va a ser igual a la corriente de carga, porque no hay otro elemento que drene corriente. Así que lo que sale por las escobillas, que es la corriente armadura, aparece en los terminales de la máquina. Walter, ahí Ángel tiene otra. Que la tensión en los bornes, en los terminales de un dispositivo, las características de las terminales de un dispositivo, no sé, esto está mal. Estoy leyendo lo que está escrito acá. Es la gráfica de la cantidad de salida del dispositivo uno respecto al otro. Bueno, esta es la curva de regulación. Las características de las terminales de un dispositivo es la gráfica de la cantidad de salida del dispositivo una respecto a otra. Para un generador de corriente continua, la cantidad de salida son los voltajes en los terminales y la corriente de línea. La característica de los terminales de un generador de excitación separada será entonces una gráfica de V sub T, o sea, la tensión en los terminales, con respecto a la corriente I sub L a una velocidad constante omega. Por la ley de Kirchhoff, bueno, el voltaje en los terminales será E sub A, tensión de armadura, menos la caída de corriente de la corriente armadura por R sub A. Puesto que el voltaje interno generado es independiente de I sub A, las características en los terminales del generador de excitación separada es una línea recta, tal como se aprecia ahora en la 845A. Bueno, abajo dice, ¿qué sucede en un generador de este tipo cuando se incrementa la carga? Cuando se incrementa la carga suministrada al generador I sub L y por lo tanto I sub A, aumenta. Conforme se eleva la corriente del inducido, se incrementa la corriente I sub A por R sub A, por lo que el voltaje en los terminales del generador cae. Entonces, la característica está en la hoja siguiente. Entonces, teóricamente, acá está la curva de regulación, ¿no? Si no hubiera resistencia, la curva con la corriente sería horizontal. Como existe una resistencia interna, la caída comienza de cero en el origen, porque la corriente I sub A es cero, y tiene una caída en forma lineal, porque la resistencia R sub A es una resistencia de cobre, o sea que es lineal con la corriente, y entonces tiene una pendiente. ¿Ves? O sea que esa es la caída. Ahora, la pregunta, ¿qué pasaría? Nosotros estamos considerando a la máquina de corriente continua súper perfecta, pero nosotros también sabemos que existe una reacción de armadura que puede estar compensada con los arrollamientos de compensación o parcialmente compensada con los arrollamientos de conmutación. En el caso de que se manifieste la reacción de armadura, entonces la caída
va a ser un poco más pronunciada. Y está en el dibujo a la derecha. Acá figura caída por I sub A, R sub A, y caída debido a la reacción de armadura, o a la parte de la reacción de armadura que no hemos compensado por características constructivas del circuito. Leo lo de abajo. La característica en los terminales no siempre es completamente exacta. En los generadores sin devanado compensación, un incremento de I sub A provoca un incremento de la reacción de inducido, y una reacción de inducido provoca un debilitamiento del flujo. Recuerdan que si había reacción de inducido, se producía un debilitamiento del flujo. Este debilitamiento del flujo provoca en la ecuación de la máquina E sub A K phi omega m no varía, porque por definición consideramos que no varía. El flujo disminuye debido a la reacción de inducido, lo que origina una mayor disminución del voltaje en los terminales del generador. En la figura 845b se muestran las características resultantes de las terminales. En todas las gráficas siguientes se supondrá que los generadores tienen devanados de compensación, a menos que se diga lo contrario. Sin embargo, es importante hacer notar que la reacción de inducido puede modificar las características si no tienen devanado de compensación. En los terminales. Se puede controlar el voltaje en los terminales de un generador de corriente continua, de excitación separada, por medio de el cambio del voltaje interno generado E sub A de la máquina. Por la ley de Kirchhoff, B sub T es E sub A menos I sub A R sub A. Por lo que si aumentamos E sub A, aumenta B sub T. Y si disminuye E sub A, disminuye B sub T. Puesto que el voltaje interno generado está dado por la ecuación K phi omega m, hay dos formas posibles de controlar el voltaje de un generador de este tipo. En la otra filmina, uno es cambiando la velocidad de rotación, pero no es un método recomendable. Si se aumenta omega sub m, entonces va a aumentar E sub A, porque K phi omega m aumenta, por lo que también aumenta B sub T. Es decir, B sub T es sub A que subió, menos I sub A R sub A. Y el cambio por corriente de campo es el que más se utiliza tecnológicamente, y entonces, si disminuimos R sub F, aumenta la corriente de campo, y por lo tanto, aumenta el flujo phi en la máquina. Conforme aumenta el flujo, también aumenta la tensión E sub A, o sea, K phi omega m, por lo que la expresión B sub T, donde E sub A aumenta, menos I sub A R sub A, podemos controlar la tensión. Y entonces, si la carga es una B sub T, es la tensión en los terminales sobre I sub L, es una resistencia, nosotros podemos variando B sub T, es decir, variando B sub T con la tensión de campo, podemos controlar el voltaje sobre la resistencia que está conectado a la carga. Y este es el diagramita en coordenadas. En el plano, ¿cómo era que se llamaba este plano? Bueno, en el eje de abscisas y ordenadas. El control de tensión por cambio de velocidad es poco usado. Creo que no queda más. El circuito para hacer la medida de la regulación sería el siguiente. Una resistencia de carga variable conectado en los terminales de la máquina, un amperímetro que mide la corriente de armadura, R sub I, la resistencia de armadura, un voltímetro que mide la tensión sobre la resistencia, y en el campo un voltímetro para controlar la corriente
con cual alimentamos el campo. Entonces, este es el circuito práctico que si tuviéramos en el laboratorio se debería armar para poder sacar la curva de regulación de un generador de excitación separada. Creo que con esto damos finalizado